Hablaremos de operadores aritméticos en C++. En C++ tenemos los operadores de suma, resta, multiplicación, división y para la operación de residuo de una división entera. Cuando tenemos una división como esta, bueno, pues en C++ podemos escribir 10 entre 3 de esta manera, pero en C++ hay una regla. Cuando tú divides entero entre entero, el resultado da entero. Y entonces, esta sería el resultado de una división entera. Si queremos que nos dé los decimales, tenemos que usar un flotante en al menos uno de los dos lados. Entonces, aquí lo tengo de este lado, aquí lo tengo de este lado, o bien en ambos lados. Y en todos estos casos, pues la división me va a dar con la parte flotante. Pero también en programación se utiliza lo que llamamos una división entera. Una división entera es un número entero entre otro número entero. Y el resultado me da entero. Si yo escribo esto en C++, me va a dar 3. Y este 1, ¿cómo lo obtengo? Bueno, pues ese es exactamente el operador residuo. 10 residuo con 3 me da 1. Estos operadores son independientes, es decir, no tengo que hacer la división para poder calcular el residuo. Puedo calcular el puro residuo o puedo calcular el puro cociente de la división entera. En C++ también tengo otros operadores de asignación que son como abreviados. Aquí tengo la expresión que seguramente conoces, que es, por ejemplo, B es igual a B más E. Esto lo puedo abreviar en C++ poniendo un más igual. Entonces, ¿qué hace? Toma B, le suma el valor de E y la respuesta de esto lo deja en la variable B. Se puede hacer esto con el más igual, menos igual, multiplicación igual, división igual y residuo igual. Ahora, también tenemos en C++ operadores de incremento y decremento. Incremento es cuando le sumas 1 a una variable. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la variable dato1 que tiene el valor de 5, yo puedo sumarle 1 poniendo dato1 más, o más dato1, o dato1 más igual 1, o dato1 es igual a dato1 más 1. Todo esto es equivalente. En todos estos casos, la variable dato1 cambia su valor a 6. Sin embargo, en C++, poner antes o poner después el más puede hacer alguna diferencia. Entonces la recomendación es que no uses el más adentro de una expresión más grande porque se evalúa de manera diferente. Úsalo solo suelto, de esta manera, como un solo estatuto en un renglón. Lo mismo pasa si tengo dato2 igual a 5 y hago la operación menos menos o menos igual o menos 1, pues en todos los casos la variable dato2 cambia su valor a 4. Los operadores que usamos para hacer cálculos en nuestros programas tienen una prioridad. La prioridad es en qué orden se ejecutan. En C++ primero se ejecutan siempre los paréntesis, después tenemos el más y el menos que representan positivo y negativo, después tenemos multiplicación, división y residuo, luego suma, resta y al final tenemos los operadores de asignación que siempre se evalúan hasta el final y estos se evalúan de derecha a izquierda. El positivo, negativo y los de asignación se evalúan de derecha a izquierda. Los otros se evalúan de izquierda a derecha. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos esta operación, bueno, pues de izquierda a derecha, o sea, aquí hay varios operadores. La división y la multiplicación tienen la misma prioridad, que es la prioridad más alta que hay aquí. Y bueno, el primero que nos encontramos es este. Entonces vamos a considerar esto y bueno, pues vamos a aplicar primero esta división. 12 entre 5 nos va a dar 2 porque estamos haciendo una división entera. Acuérdate que al dividir se eliminan las decimales. Después de esto sigue la operación de multiplicación. Entonces, bueno, hagamos la multiplicación y en este caso, pues nos da esto. Después nos queda solo una resta y una suma que tienen la misma prioridad. Se evalúan de izquierda a derecha. Entonces, primero vamos a evaluar la resta y después la suma. Y bueno, pues ya tenemos el ejemplo de cómo se hacen las operaciones y cómo se aplica la prioridad de operadores en C++.